propuesto hacer lo que estos 3 días de campaña. Los amigos son como lo decía nuestro hermano Otoniel, son los invitados de honor. Siéntanse cómodos, es el único lugar quizás donde se les recibe, ¿verdad? Y se les da la bienvenida, y en realidad son bienvenidos a este lugar. Dios bendiga a los que ceden, ¿verdad?, siempre este local para que estos cultos se hagan en este lugar. Dios bendiga a todos los que ya están en este lugar. Nuestro hermano Alexander Perla, que le tenemos con nosotros, es bienvenido, y algunos amigos que están en medio de nosotros, que el Señor les bendiga. Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios para esta tarde y meditar en ella algunos minutos. Vamos a leer en la epístola a los Romanos, en el capítulo número 1, verso 1 en adelante. Vamos a leer el saludo que Pablo hizo a los hermanos en Roma. La epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 1 en adelante. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en la Santa Escritura, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era hijo del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. En esos textos, hermanos, vamos a meditar en esta tarde, y vamos a meditar bajo el pensamiento: el llamado de Dios. Si usted prestó atención, hermanos, en algunos textos de lo que leímos, Pablo habla de un llamado. En el versículo número 1, Pablo comienza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Quizás nosotros, hermanos, no recibamos el llamado, o no hemos recibido el llamado a ser apóstol, pero hemos recibido un llamado de parte de nuestro Dios. Por ejemplo, para todos los que estamos en este lugar, nosotros recibimos un llamado. El llamado de estar en este lugar a las 3:45 para dar inicio a el primer culto de campaña en el Tabanco. Los que estamos en este lugar hicimos caso o fuimos obedientes al llamado que Dios nos hizo. Quizás más de alguno, ¿verdad?, que no está en este lugar, no hizo caso o no obedeció a el llamado que Dios le hizo para esta tarde. El llamado de Dios. El llamado de Dios, hermanos, o el llamado es una acción de poder llamar a alguien. Es como que alguien, ¿verdad?, le extienda la petición y le haga la acción de llamarle. Quizá, ¿verdad?, nosotros relacionamos más esa palabra de llamar con una llamada telefónica. Pero esa es una acción. Pero en los tiempos, hermanos, que el apóstol Pablo escribió esta carta, habla de el llamado que Dios le había hecho a él personalmente para ser un apóstol del Señor Jesucristo. Pero ya decíamos, hermanos, que no todos hemos recibido el llamado para ser un apóstol del Señor, porque ser apóstol, ¿verdad?, es ser un enviado. Pero nosotros hemos recibido un llamado, y es un llamado muy especial de parte de nuestro Dios. Decíamos, llamado es una acción de llamar, que es alguien, hermanos, que hace el llamado, y otra persona que es el remitente que está escuchando el llamado.
Por ejemplo, hermanos, acá en esta tarde nosotros pudiésemos haber dicho: vamos a hacer una campaña evangelística y el objetivo es que los amigos oigan la palabra de Dios. Pero sucede, hermanos, de que todo el caserío del Tabanco ya no hay ninguno que no es cristiano. ¿Verdad que como que nadie va a escuchar ese llamado? Si ya todos son cristianos, no va a haber un remitente que reciba el llamado. Pero sabemos, hermanos, de que hay necesidad. Sabemos de que hay muchas personas que aún no conocen del Señor. Y por eso es necesario el predicar siempre el evangelio en estos lugares. En primer lugar, hermanos, el llamado de Dios. El llamado de Dios, hermanos, no está encerrado, podemos decirlo, en un molde de que específicamente tiene que hacerse de una forma o de una manera. ¿Sabe que el llamado de Dios, hermanos, es bien diverso? El llamado de Dios, hermanos, tiene una gran diversidad. Si nosotros, hermanos, en esta tarde hiciésemos una evaluación de todos los que estamos en esta tarde en este lugar, cada uno de nosotros quizás hemos recibido un llamado y un llamado diferente. Algunos lo hemos recibido, ¿verdad?, en una campaña evangelística como en la que estamos. Otros lo han tenido que recibir ese llamado en una situación crítica, donde esa persona se está debatiendo entre la vida y la muerte. Otros quizá, ¿verdad?, no están entre la vida y la muerte, pero están tras las rejas. Y es una situación también, hermanos, muy difícil. Y el llamado de Dios, hermanos, es diverso. Decíamos, hermanos, si nosotros evaluáramos esta tarde cuántos hemos sido llamados de una forma, de otra forma, cada uno de nosotros hemos sido llamados de una forma diferente. Ya decía, yo acepté en una campaña local allá en La Ceiba. Pero antes de eso, hermanos, yo había tenido un sueño. Y yo creo que el llamado Dios me lo hizo por ese sueño. Allá, ¿verdad?, solamente estaba culminando prácticamente el llamado que Dios me había hecho. Otros, ¿verdad?, lo han hecho de otra forma, pero esa es la diversidad del llamado de Dios. Dios, hermanos, no a todos, decíamos, nos ha llamado de la misma forma. A cada uno el Señor nos ha hecho un llamado diferente. El detalle, hermanos, es que a veces nosotros los seres humanos no sabemos escuchar la voz de Dios. No sabemos identificar el llamado de nuestro Dios. Pero el Señor, hermanos, ¿no es verdad que día a día Él nos habla? ¿Por medio de qué, dirá usted? No todos los días escuchamos la voz de Dios por medio del pastor. No todos los días escuchamos la voz de Dios por medio del líder. Dios nos habla por medio de la naturaleza. Dios nos habla, hermanos, por medio de esos cielos inmensos. Dios nos habla, hermanos, por todos los medios. Y en algunas ocasiones Dios nos está haciendo llamados. No todos, hermanos, los llamados son iguales. Cada llamado tiene una forma diferente. Ahí está la diversidad en el llamado de nuestro Dios. Podemos ver, hermanos, algunos ejemplos en la palabra de nuestro Dios de que no todos los llamados fueron de la misma forma. Y solamente por mencionar algunos ejemplos, recordemos, hermanos, de cómo Dios llamó al gran hombre patriarca llamado Abraham. Dice la palabra de Dios que estaba allá en Ur de los Caldeos. De ahí Dios llamó a Abraham. Pero de en medio de donde llamó a Abraham, hermanos, era de una familia idólatra. Pero verdad que el llamado que Dios le hizo a Abraham como que no fue tan fuerte, tan rígido. Solamente le dijo, verdad, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ese fue quizás lo más duro para Abraham, dejar todo aquello atrás. Pero más adelante
Vemos también, hermanos, de cómo Dios llamó al apóstol Pablo. Un llamado muy diferente. La palabra del Señor narra de que el apóstol Pablo iba, hermanos, que en ese entonces, ¿verdad?, no era Pablo, sino Saulo de Tarso. Iba, dice, con cartas para perseguir a los hermanos, para apresar a los hermanos. Y iba, dice, de camino a Damasco. Pero a mediodía, dice, vio una luz muy resplandeciente, la cual, hermanos, sus ojos no pudieron resistir. Y cayó, dice, a tierra. Y cuando cayó a tierra, hermanos, aquel hombre quedó ciego. Quizás nosotros cuando recibimos el llamado no quedamos ciegos, no caímos a tierra. Quizás más de alguno ha de haber derramado alguna lágrima por de quebrantado que estaba, pero ciego nadie ha quedado de los que estamos aquí, que yo tenga el conocimiento. Pero aquel hombre, hermano, dice que cayó a tierra. Y todos los que iban con él, hermanos, no se dieron cuenta. Solamente vieron a aquel hombre tirado en el suelo y fueron los que lo metieron, hermanos, a la ciudad. Pero ahí, hermanos, en medio de esa situación, hay una conversación entre el apóstol y el Señor. Y ahí, hermanos, el apóstol entiende de que él está recibiendo un llamado de Dios. Pero no fue, hermanos, algo tan agradable. Hay personas, hermanos, que son bastantes, hermanos, soberbias, que cuando uno les habla la palabra, son tan soberbios en decir, no, es que hasta que Dios me hable, yo no voy a aceptar o no voy a obedecer. Hermanos, si el Señor habla, nosotros podemos perder hasta nuestra vida. El llamado de Dios, hermanos, viene de acuerdo a la necesidad del cliente. Pablo, hermanos, o Saulo de Tarso, posiblemente no hubiese hecho caso omiso al llamado que se lo hubiese hecho cualquier apóstol. Hablar de Pedro, de Jacobo, hablar, hermanos, de otros que estaban en el liderazgo de la iglesia. Quizás no hubiese hecho caso, pero el Señor tuvo que tratar con él. Y fue, hermanos, algo muy fuerte. El llamado que recibió el apóstol Pablo fue un llamado, hermanos, que quizás ninguno de los apóstoles lo recibió. Por ejemplo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Jacobo, ¿verdad? Dice que estos estaban remendando redes, estaban limpiando las redes. Y el Señor solamente les tuvo que decir, vengan y les voy a hacer pescadores de hombres. A otro estaba ya sentado en el banco de los tributos y el Señor le dijo, ven y sígueme. Y enseguida dejó todo aquello y le siguió. Llamados muy diferentes. Quizás nosotros muchas ocasiones hemos oído el llamado del Señor que nos ha dicho, ven y sígueme, pero nosotros seguimos siendo renuentes, seguimos siendo desobedientes. Quizá el Señor va a tener que utilizar la fuerza como la utilizó con Saulo de Tarso. Y quizás no va a ser tan agradable. Hay personas, hermanos, que salen de una situación, pero cuando ya salen de esa situación en la cual están viviendo o están atravesando, se olvidan del Señor, se apartan del Señor, más no saben de que las consecuencias pueden ser muy lamentables. El llamado de Dios, hermanos, no se enfrasca y no se encierra en un solo método. El llamado de Dios es diverso. El llamado de Dios no ha sido igual para todos los que estamos en este lugar, no ha sido igual para todos los cristianos de alrededor del mundo. Cada uno de nosotros hemos recibido un llamado en especial. Cuando el apóstol Pablo, hermano, fue dedicado para ir a las misiones, ya fue muy diferente.
¿Se recuerdan, verdad? Estaban en Antioquía, estaban en ayuno, el Espíritu Santo habló y dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he encomendado. ¿Cree que el apóstol, hermanos, se iba a resistir? No, si este hombre ya conocía, hermanos, la veracidad, la firmeza con que cuando el Señor hacía el llamado, era porque en verdad era necesario para el ser humano. Entonces, hermanos, el llamado de Dios es diverso. El llamado de Dios es diferente. El llamado de Dios tiene muchos métodos. Para los amigos que están escuchando esta tarde, quizás los que están en este lugar, los que están en sus hogares, no sabemos cuántas veces Dios les ha hecho el llamado, pero el llamado es diverso. Quizás Dios ha utilizado una forma para hacerles el llamado, el Señor ha utilizado otra forma, pero no permitan que el Señor les llame de la forma que llamó a Saulo de Tarso. Hay personas, hermanos, que están viviendo una vida muy difícil. Y cuando ya, hermanos, están en ese momento crítico de la vida, mandan a llamar a los líderes que vengan a orar. Pero ¿por qué hay necesidad de llegar a esos extremos? ¿Cuál es la necesidad si el Señor nos quiere bien y nos quiere llamar de una forma muy especial a nosotros? Esa, hermanos, es la diversidad del llamado de Dios. ¿A quiénes el Señor está haciendo este llamado? ¿A quiénes el Señor, hermanos, hace este llamado? La respuesta es sencilla. Por allá decían, ¿verdad? A todos. Y es que en realidad, hermanos, el llamado es para todos. ¿Sabe de que hay lugares, hermanos, en los cuales nosotros no podemos entrar? Aquí, ¿verdad? Nosotros nos reunimos, nos damos las manos con todos y no hay, hermanos, acepción de nada. Porque todos somos iguales y nosotros así lo creemos, y el que no, pues está mal. Pero hay lugares, hermanos, donde nosotros no somos bienvenidos. Hay lugares, hermanos, exclusivos. Hay que tener membresía para entrar a esos lugares. Pero este llamado, hermano, no hay exclusividad, no hay membresía. Este llamado es para todos. La palabra del Señor dice que Dios no quiere que el hombre se pierda. Es porque este llamado es para todos. Este llamado, hermanos, es para todos. Tanto como para aquel que tiene ocupaciones, que no hay excusa en decir, ¿verdad? No, es que yo soy una persona que vivo ocupada, yo trabajo de sol a sol, yo no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para Dios, yo paso muy ocupado. Pero no es verdad que el llamado es para personas que también, hermanos, viven ocupadas. Ejemplos hay en la Biblia. Usted y yo somos, hermanos, personas ocupadas, tanto en nuestros quehaceres, en nuestros afanes, y tanto en la obra del Señor. Eso es lo que al Señor le agrada. Pero hay ejemplos también en la Biblia, hermanos, por no ponernos solamente nosotros como ejemplo. En la Biblia, hermanos, tenemos el ejemplo del profeta Eliseo, que dice de que Elías, hermanos, le extendió el manto. ¿Y qué estaba haciendo Eliseo? Eliseo, hermanos, estaba con los tractores arando. No se sabe si era despedregando o desraizando o ya para la siembra que estaba Eliseo, pero él estaba trabajando. Y como que Eliseo, hermanos, quiso ahí, ¿verdad?, un poco ser renuente, y el profeta le dijo: yo no tengo nada con vos, yo no he hecho ningún trato, el llamado te lo ha hecho Dios. Y en ese momento entendió Eliseo, hermano, se hizo un sacrificio para Dios. Era un hombre ocupado, era un hombre, hermano, que tenía afán, era un hombre que estaba muy ocupado en los quehaceres de este mundo. Pero así Dios le llamó. Otro ejemplo, hermanos, es el juez Gedeón. ¿Se recuerdan, verdad, la historia de Gedeón? ¿Qué estaba haciendo cuando recibe la visita o el llamado por medio de un ángel? Se presenta
Y Gedeón dice que estaba sacudiendo el trigo, estaba sacudiendo la cosecha, y le hace el llamado y le dice: varón valiente y esforzado. Y Gedeón, hermanos, como que estaba de pocas pulgas, como decimos nosotros, como que era burla, lo recibió. Pero en realidad, hermanos, Dios estaba hablando una profecía en ese momento, que era, hermanos, el que iba a libertar al pueblo de Israel. Pero a lo que vamos, hermanos, es de que Gedeón era una persona ocupada. Estaba ocupada. Y el Señor viene y le hace el llamado para ir a libertar al pueblo de Israel. Así es de que aquellas personas que viven afanadas día y a veces, ¿verdad?, los avanza la noche, no tienen excusa en decir: no, es que yo vivo muy ocupado y por eso yo no tengo tiempo para Dios. A través de la Biblia vemos ejemplos, y algunos de nosotros somos ejemplos de que vivimos ocupados, pero apartamos el tiempo para el Señor. Porque el llamado, hermanos, es para personas que viven ocupadas. Para personas, hermanos, que no viven, hermanos, viendo de qué van a vivir nada más, sino que son personas que pasan ocupadas sirviendo a la nación, sirviendo a la comunidad y sirviendo a la iglesia. ¿Pero acaso el llamado es solamente para personas ocupadas? No. Aquellos, ¿verdad?, que quizás no tienen que hacer, también el Señor les hace un llamado. ¿Se recuerdan de la parábola que el Señor contó de aquella persona que tenía una viña? Mateo 20 habla de los obreros de la viña. Dice que un padre de familia, hermanos, tenía una viña y posiblemente había escasez de obreros. Y salió, dice, a ver si podía contratar obreros. Y los contrató y los envió a trabajar a la viña. Pero sucedió, dice, que salió a la hora primera, a la hora novena, a la hora 11, y siempre halló gente. Pero llegó un momento, hermano, donde salió y dice que halló a unos en la plaza. ¿Y qué estaban haciendo en la plaza? Estaban desocupados, no tenían qué hacer. Así es de que el llamado, hermanos, es para personas que también quizás no viven tan ocupados. Quizás personas que están desocupadas. Personas que quizás tienen todo el tiempo disponible para servir al Señor. Y el Señor le dice: ¿por qué estáis de ociosos? ¿Por qué estáis desocupados? Ellos les dicen: nadie nos ha contratado. Ellos querían que les contrataran. Pero aquellos hermanos, el Señor les dice: vayan y trabajen en mi viña. Ese es el llamado que Dios hace. El llamado, hermanos, es para personas ocupadas, pero también el llamado es para personas que quizás no viven tan ocupadas. Que ocupaciones siempre hay, que afanes siempre hay. Pero si decimos: no, es que para los desocupados no está el llamado, pues para que no haya excusa, ¿verdad? No hay excusa para el que pasa muy ocupado, pero tampoco hay excusa para el que pasa desocupado o de balde, como decimos nosotros. El llamado es para todos. El llamado, hermanos, decíamos, es para esas personas. Amigo, tú puedes decir que Dios no te ha llamado, o quieres oír la voz de Dios. Pero ¿cuántas veces has escuchado el llamado por medio de otra persona? Y esa persona no es Dios. Esa persona solamente es un canal que Dios está utilizando para hacerte el llamado. Acá en este lugar está, ¿verdad?, un líder, nuestro hermano Lorenzo. Yo me imagino que cuando encuentra a personas en la calle que aún no han conocido al Señor, más de alguna invitación le ha de haber hecho.
Y esa invitación, que para muchos es insignificante, ese es un llamado de Dios. Ese es un llamado que Dios les está haciendo. Y así, ¿verdad? De una o de otra forma el Señor nos usa de esa forma en los lugares que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros. Y nosotros solamente somos un canal que Dios utiliza para hacer un llamado a las personas. Así es de que el llamado, hermanos, de Dios es para todos. Para los que viven afanados y tanto para aquellos que no viven tan ocupados. Pero el llamado de Dios es para todos. Ahora la pregunta es, hermano, ¿para qué nos está llamando Dios? Decíamos, hermanos, en primer lugar, que el llamado de Dios es diverso. El llamado de Dios tiene mucha forma. El llamado de Dios tiene muchos métodos. Decíamos también que el llamado de Dios, ¿para quiénes es? Es para todos, para los que están ocupados, para los que están desocupados, para los que viven afanados, para los que viven ocupados en una o en otra cosa, pero el llamado es para todos. Ahora es para qué Dios nos está llamando. No vaya a creer que Dios se le ocurrió llamarnos y hay que ver para qué, en qué se ocupan. No, el llamado de Dios, hermanos, tiene un propósito. El llamado de Dios, hermanos, no es que así al azar se le ocurrió y hay que ver cómo se las arreglan después. No, el llamado de Dios tiene un propósito. En primer lugar, hermanos, el llamado de Dios significa propiedad. ¿O creen que el Señor nos llamó simple y sencillamente y que Él no nos reconoce, que no somos propiedad de Él? Claro que sí. Ahora, hermanos, Él nos ha llamado y ahora nosotros somos propiedad de Él. El versículo número 6 que leíamos dice: entre las cuales estáis vosotros llamados a ser, ¿de quién? De Jesucristo. Usted no ha sido llamado para ser del pastor. Quizás, ¿verdad?, más de alguno ha escuchado a usted decir: no, es que yo soy del hermano Pablo. No, usted no ha sido llamado para ser del pastor. Usted no ha sido llamado para ser de una denominación. Usted ha sido llamado para ser de Jesucristo. Eso denota, hermanos, propiedad. Allá, ¿verdad?, la carta a los Efesios habla del sello que nosotros hemos recibido. Y ese sello también, hermanos, es propiedad. Pero ahora Pablo está hablando y dice de que nosotros hemos sido llamados. Y hemos sido llamados, hermanos, a ser de Jesucristo. Ahorita, ¿verdad?, es nuestro hermano Pablo que nos está pastoreando. Posiblemente más adelante venga otro, pero eso no significa de que su carta, ¿verdad?, va a tener que cambiar de dueño. No, usted sigue siendo de Jesucristo. Porque nosotros hemos sido llamados a ser de Jesucristo. El llamado no lo hemos recibido de un pastor. Hay gente, hermanos, que tiene esa equivocación. No dicen: yo no voy a esa iglesia porque no puede ver al pastor, o cree que el pastor es el que le está haciendo el llamado. No, no es el pastor, es el Señor. El Señor nos está haciendo el llamado y nos está haciendo un llamado porque Él quiere que le pertenezcamos. ¿Y usted cree que los que no escuchan este llamado cree que no tienen dueño? Bueno, el Señor habla, hermanos, por medio de su palabra y dice de que antes nosotros éramos hijos de nuestro padre, el diablo. O sea, es mejor, hermanos, recibir el llamado del Señor, pertenecer al Señor, que ser hijos del diablo. Aquí no hay escapatorias. O le pertenecemos a uno o pertenecemos a el otro. El llamado de Dios, hermanos, significa propiedad.
Propiedad, hermanos, es alguien que tiene derecho sobre algo. Por ejemplo, cada uno de nosotros que hemos recibido el llamado de Dios, Dios tiene derecho sobre nosotros. Allá, ¿verdad? En San Juan Él dice: yo conozco mis ovejas, ellas me conocen a mí. Y eso, hermanos, es propiedad. Y eso es tener derecho. El Señor, hermanos, tiene derecho sobre nosotros. ¿Usted cree que también los que no pertenecen al Señor y son de el papá Satanás, cree que también Satanás no tiene derecho sobre ellos? Claro que sí. Y muchas veces, hermanos, no les respeta sus derechos. A veces son abusados. Van donde ellos quizás no les agrada estar, pero como Satanás es tan fuerte y los tiene tan atados, tan amaniatados, que los lleva y los hace como Él quiere. Pero el Señor, hermanos, tiene derechos sobre nosotros, pero son derechos, hermanos, que no serán vulnerados. El Señor, hermanos, tiene derechos sobre nosotros, pero nosotros no vamos a recibir un maltrato del Señor. ¿Verdad que no? Quizás más de algunos de nosotros podemos ser toscos para hablar, podemos ofender a la gente, pero el Señor no. El Señor, hermanos, nos habla con amor. El Señor, hermanos, nos habla a nosotros, quizás no como nosotros merecemos, sino como nosotros no merecemos, pero el Señor así es. Y eso, hermanos, denota propiedad. También, hermanos, la propiedad denota, hermanos, de que esa persona, el propietario, puede disponer de aquello que tiene derecho a poseer. Y usted dirá: ¿y por qué no habemos mucho en esta tarde, en este lugar? Quizá, ¿verdad?, no son propiedad del Señor. Y muchos hicieron lo que a ellos bien les pareció, pero el Señor quería de que estuviésemos esta tarde en este lugar, porque el Señor tiene derecho sobre nosotros. Pero ¿y aquellos que no están con nosotros? ¿Será que el Señor no tiene derecho sobre ellos? ¿Será que el Señor no tiene potestad sobre ellos? ¿Será que el Señor no tiene propiedad sobre de ellos? Yo digo que sí. Que algunos, ¿verdad?, son algo desobedientes, posiblemente, pero el llamado de Dios, hermanos, significa propiedad. Lo número 2, hermanos, que significa el llamado de Dios. El llamado de Dios, hermanos, es para amarnos. Ya lo decíamos, el Señor no nos llama, hermanos, para castigarnos, para destruirnos. El Señor nos llama para amarnos. El versículo 7 dice de la siguiente manera: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Imagínense, hermanos, los hermanos que están en Roma también un día tuvieron que haber recibido el llamado de Dios. Y ahora Pablo les está escribiendo y les dice: amados de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos amados de Dios? Amén. El llamado para los amigos no es, hermanos, para castigarles. No es, hermanos, para aborrecerles. El llamado para los amigos es: Dios les ama. Y hay mucha gente que dice, ¿verdad?, no, Dios es amor. Pero fíjense que los que le pertenecemos al Señor, los que somos propiedad del Señor, Él tiene derechos sobre nosotros, pero también nosotros tenemos derechos especiales. Aquí el apóstol Pablo dice: amados de Dios. ¿Será que Dios no ama al pecador? Claro que le ama. Pero no es verdad que algunos, ¿verdad?, que ya somos padres de familia y otros que ya sacudieron la manta. No es verdad que nosotros debemos, o otros priorizaron primero a sus hijos que a un desconocido. ¿Me explico? Nosotros como padres
Si hay, ¿verdad?, alguna escasez en casa, priorizamos en que primero deben de comer los de casa. Y si de alguna o de otra forma, ¿verdad?, ajustó, se puede compartir con alguien más. Pero los que tienen derecho son los de casa. Ahora, si nosotros somos propiedad del Señor, Él nos ama. Claro, Él es inmenso, hermanos, Él es amor. Ama al pecador. Pero ¿quién tiene más derechos? ¿Cree que tiene menos derechos el hijo que el que no es hijo? ¿O cree que tiene más derecho el que es hijo que el que no es hijo? La palabra del Señor dice que nosotros ahora, hermanos, somos y hemos sido hechos hijos de Dios. Era porque antes no éramos hijos de Dios. Los que aún no han recibido el llamado, aún no son hijos de Dios. Son hijos de Dios, ¿verdad?, por creación. Por creación. Y esa es la confusión que muchos tienen. Y dicen, ¿verdad?, no, si todos somos hijos de Dios. No, si a eso nos ponemos, toda la creación, hermanos, es hija de Dios. Los animales, la naturaleza, todo lo que usted puede ver y lo que no puede ver, por Él ha sido creado. Pero el que le ha recibido en su corazón, esa persona, hermanos, tiene derechos exclusivos que no los puede tener, hermanos, aquel que aún no ha recibido al Señor. Pero usted dirá, aquel que aún no ha recibido al Señor, no, el Señor me hizo un gran milagro a mí, el Señor hizo una gran maravilla conmigo. ¿Será por usted o será por algún grupo de personas que ha estado orando por usted? Los amigos no se dan cuenta, hermanos, de que en la comunidad de esos pocos cristianos que viven de rodillas, viven clamando. Y esas oraciones, hermanos, alcanzan aún a los que no han recibido al Señor. Y no se confunda, de que Dios le haya hecho un milagro no quiere decir de que usted tenga derechos que solamente los hijos de Dios poseemos. Así es de que Dios, hermano, nos llama y nos llama para amarnos. Él nos espera, hermanos, con los brazos abiertos. ¿Cree, hermanos, que no es un gran amor el que Dios mostró para con nosotros? Que envió a su Hijo. Y Juan dice que era el unigénito. Lo envió a morir por cada uno de nosotros. Usted dirá, yo lo merezco. Nadie, hermanos, de los que estamos aquí, ni de los que han vivido, ni los que van a vivir en este mundo, nadie merecía la sangre del Señor. Pero tan grande, hermanos, es el amor de Dios que nos tuvo, que no escatimó, no valoró, hermanos, el ofrecer a su Hijo por cada uno de nosotros. ¿Cree, hermanos, que no es un gran amor? Si ya nos dio a su Hijo, dice el apóstol Juan, ¿cómo no nos dará? Dice, con Él todas las cosas. Esos son derechos, hermanos, exclusivos que solamente los hijos de Dios tienen, aquellos que somos amados de Dios. Este llamado, hermanos, es para amarnos, no es para castigarnos. Lo número 3, hermanos, ¿para qué Dios nos está llamando? Él nos está llamando, hermanos, para dedicarnos. Él nos quiere, hermanos, que nosotros seamos dedicados para Él. En otras palabras, Él quiere que nosotros nos apartemos para Él. Dice el mismo verso 7: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Para qué Dios nos está llamando? Él nos quiere para que nosotros nos dediquemos exclusivamente para Él. Hay muchos que podrán decir, no, el ser santo, el alcanzar la santidad es algo difícil.
Fíjense que con la ayuda de Dios no es algo difícil. Con la ayuda de Dios, hermanos, todo se puede lograr. Si Él dice que nos ha llamado para ser santos, ¿cree que de gusto lo dijo? Es porque sí se puede hacer. Y usted dirá, ¿y cómo puedo ser santo? Porque a veces, ¿verdad?, tenemos un mal concepto de santo. El ser santo, hermanos, es algo que es apartado, algo que es consagrado, algo que es dedicado. Y eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer. Decía, hermanos, el que es santo o la que es santo es dedicado para Dios. Si nosotros, hermanos, nos apartamos de todas las cosas de este mundo, que así lo dice su palabra, que salgamos del mundo y que no toquemos las cosas de este mundo, sino que nos guardemos para Él, entonces nosotros nos estamos guardando en santidad, nos estamos dedicando para el Señor. ¿Será difícil? Posiblemente sí. Tenemos una naturaleza que es pecaminosa. Pero también tenemos, hermanos, una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es la que nos va a ayudar a que nosotros nos consagremos, a que nosotros nos santifiquemos para el Señor. Entonces, hermanos, el llamado de Dios es para que nosotros seamos dedicados para Él. Las vestiduras, hermanos, sacerdotales que usaban los sacerdotes, valga la redundancia, que servían en el tabernáculo o en el templo, no vaya a creer que con esas vestiduras iban al mercado. No vaya a creer que con esas vestiduras, hermanos, andaban por las plazas. No, esas vestiduras eran para servir en el tabernáculo o en el templo. El sacerdote tenía que llegar, hermanos, tenía que lavarse en el lugar, ¿verdad?, donde especialmente era dedicado para lavarse, conocido como el lavacro. Y ahí, ¿verdad?, se ponía lo que era, hermanos, la vestidura sacerdotal. Pero terminado el servicio, esta persona tenía que quitarse esas vestiduras. ¿Por qué? Porque eran vestiduras que eran consagradas. Si algo, hermanos, material había sido consagrado para Dios, y a nosotros que costamos la sangre del Señor, ¿cuánto más, hermanos, nosotros que costamos el sacrificio del Señor, estamos llamados a apartarnos del mal? También, hermanos, el ser apartado, tenemos el ejemplo de los utensilios que se utilizaban en el servicio del templo. Algunos eran de oro, otras eran de plata, pero el material del cual estaban elaborados, esos materiales, no significaba de que fueran más santos, de que fueran menos limpios o algo así. No, era la dedicación que ellos tenían. Estos, hermanos, por muy bonito que fuera un cucharón, ¿verdad?, que de los que tenían ahí, el sacerdote no se lo podía llevar para la casa. Se miraba mejor en la casa, podía decir él. No, era exclusivo y era dedicado para el servicio en el templo o en el tabernáculo. ¿Qué sucedió cuando Nabucodonosor se llevó estos utensilios para Babilonia? Muerto Nabucodonosor, su hijo dice de que mandó a que se sacasen esos utensilios y comenzaron a beber en aquellos utensilios. ¿Qué sucedió? Vino el juicio de Dios sobre aquel rey malvado y sobre aquella nación de Babilonia. Imagínense, hermanos, el meterse con algo consagrado. Hay de aquellos, ¿verdad?, que se meten con nosotros porque nosotros somos los consagrados. Claro, usted y yo no podemos, ¿verdad?, estar tocando lo consagrado. Aquellos utensilios, hermanos, eran dedicados para el servicio
allá en el tabernáculo o en el templo. Eso significaba, hermano, el ser apartado o ser santo. Ahora, ya para ir concluyendo, hoy Dios, hermanos, también a los amigos les hace el llamado. Ya vimos, hermanos, de que el llamado de Dios es diferente. Quizás algunos hayan dicho: no, yo no voy a aceptar en una campaña ahí en el Tabanco. Yo voy a ir allá a la iglesia. ¿Ha escuchado usted decir, verdad, personas que dicen: no, yo lo voy a ir a hacer a la iglesia? Algo otros dicen: no, yo voy a ir allá cuando hagan la campaña, ahí lo voy a hacer. Pero sabe que muchas veces no es cuando uno dice, es cuando Dios llama. Y hay personas, ¿verdad?, que tienen ese pensamiento y dicen: no, yo tal día, tal fecha, en tal ocasión yo lo voy a hacer. Se programan. Pero los planes de Dios, hermanos, son tan así que hoy Dios les está haciendo el llamado. No solamente los que están en esta tarde, en este lugar, sino también aquellos que están escuchando por medio de este sonido. El llamado de Dios, hermanos, es diferente. Para todos es muy diferente. El llamado de Dios, hermanos, es para personas que pasan ocupadas, para personas que no pasan tan ocupadas. Es para todos el llamado de Dios. El llamado de Dios también, hermanos, no es para castigarnos. El llamado de Dios es porque Él quiere, hermanos, tener propiedad sobre cada uno de nosotros. El llamado de Dios, hermanos, no es para castigarnos, es para amarnos. El llamado de Dios, hermanos, es porque Él quiere que nosotros nos dediquemos exclusivamente, solamente para Él. Él no quiere, hermanos, compartir con nadie más. Sabe de que Él no le agrada eso de compartir. ¿Ha escuchado usted, verdad, ese refrán que dice: amar es compartir? Pero el Señor, Él es amor, pero Él, eso de compartir, no. Él quiere que nosotros nos dediquemos para Él. Los que ya estamos en la iglesia, quiere que si por A o B motivo no nos habíamos dedicado solamente para Él, hoy nos está haciendo el llamado para que nos dediquemos solamente para Él. Para los amigos, el Señor no quiere que ya siga perteneciendo a el padre, ¿verdad?, que antes nosotros teníamos, Satanás, sino que Él quiere que venga y forme parte de la familia de Dios. No está, hermanos, no es una persona la que está haciendo en esta tarde el llamado. Aquí nosotros solamente somos un canal. La iglesia de los ranchos solamente es un canal en este lugar para la salvación. Pero el llamado, ¿quién lo está haciendo? Es el Señor. No es el pastor, no es una denominación, es Dios, hermanos, el que está haciendo este llamado. El llamado es, hermanos, a no esperar más, a que Dios, hermanos, no utilice un método fuerte para que los amigos vengan y reciban al Señor, mientras los hermanos encargados de invitan a los amigos. La iglesia ora al Señor, que el Señor rompa cadenas. Si tenemos amigos en medio de nosotros, este es el llamado del Señor, y es un llamado, hermanos, muy especial. Un llamado, hermano, no para castigarnos. Él nos llama y nos llama para amarnos. Él no nos llama, hermanos, para que seamos uno más. Él quiere que nosotros seamos propiedad de Él. Que ya no sigamos, hermanos, perteneciendo a el padre de tinieblas. Que ya no sigamos perteneciendo, hermanos, a el Dios de este siglo, sino que pertenezcamos al Señor Jesucristo. Él quiere, hermanos, que nosotros nos dediquemos. Ya mucho tiempo quizás anduvimos en los placeres, en los pecados de este mundo, pero el Señor hoy quiere que nosotros le pertenezcamos. ¿Hay alguna persona que quiera recibir al Señor? Las puertas están abiertas. Los brazos del Señor, hermanos, están extendidos. ¿Sabe cuál fue la forma que el Señor, hermanos, murió en la cruz? Él murió con los brazos abiertos. Y Él, hermanos, aún sigue con los brazos abiertos. Solamente quiere
que aún, hermanos, a una persona que aún no ha conocido al Señor, reciba el llamado del Señor. Si no lo hay, vamos a hacer una oración y vamos a orar, hermanos, por los enfermos. Pasaba esta tarde casi a las 3 de la tarde por donde mi abuela, ella pedía de que hiciéramos oración por ella. Nuestra hermana Candelaria está bastante estorbada de salud. Les pido, verdad, que nos ayuden en oración. Sé que hay otras necesidades. Hay muchos hermanos en este lugar que también, verdad, necesitan de que el Señor obre en sus vidas. Nos ponemos en pie y oramos al Señor. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dado la libertad de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los que han estado en este lugar. Aquellos que han venido enfermos, Señor, seas tú sanando, seas tú, Señor, fortaleciendo, seas tú, Señor, libertando cada cuerpo, Padre Celestial. Bendice, Señor, y obra en esas vidas. Señor, ten misericordia por aquellos hermanos que están en sus hogares, que necesitan, Señor, de esa libertad tuya. Necesitan, Señor, de ese milagro tuyo. Necesitan, Señor, de que tú llegues a donde está la necesidad. Restaure, Señor, esos cuerpos. Restaure, Señor, esas dolencias, Padre Celestial, en esos cuerpos. Seas tú obrando, seas tú libertando, seas tú trayendo, Señor, lo necesario a esos cuerpos. Tu palabra dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Sana, Señor, a los que han venido enfermos. Liberta, Señor, al que ha venido oprimido. Aquel que ha venido, Señor, con alguna necesidad en especial. Obra, Señor, en esas vidas. Liberta, Padre Celestial, a cada uno, Padre amado, y confiamos en ti. Creemos, Señor, y tenemos la fe de que tú harás cosas grandes en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo te damos en esta tarde. Bendice, Señor, siempre nuestras vidas, pues necesitamos, Señor, a cada momento, a cada instante, Señor, de tu bendición. Gracias, Señor, por todo en esta hora. Amén. Muy bien, hermanos, gracias damos a nuestro Dios por todo lo que se ha hecho en esta tarde. Pues les esperamos, ¿verdad?, en las próximas los dos cultos que restan de esta campaña. No sé si hay algo más que agregar, hermano. Bueno, pedimos, ¿verdad?, la colaboración de los hermanos para dejar todo este mobiliario ordenado. Que el Señor les bendiga, hermano, y que el Señor nos guarde.